Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan a su Hijo amado nuestro Adón, Melech, Redentor y Salvador Yahshua Hamashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan, capítulo 5, verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Esta es la adoración al único Elohim viviente, Yahweh Haelión, que se manifestó a este mundo por medio de la humanidad de su ungido Yahweh Salva, Yahshua, Immanuel, Elohim con nosotros, el Mashiach que vino a este mundo a instruirnos sobre el único y verdadero Ejad de la eternidad, como lo dice el libro de Juan allá en el capítulo 17, versículos 21 al 23. Cuando llegue el final de los tiempos en este mundo, toda la creación será una sola con su creador Hashem Kadosh Yahweh y el Mesías Redentor Yahshua, por quien todo fue creado, llegando a la plenitud del más grande misbod de la Torah escrito en Devarim, libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Yahweh Eloheinu, Adonai Yahweh Yahshua Ejad. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y todos nosotros, los seres humanos, que hacemos parte de su redil Kadoshim de redimidos, unidos al Abacados por medio del Adón Yahshua, cumpliéndose así el Ejad de la eternidad en la plenitud del Ruach HaKadosh que lo subsume todo en su gloria divina, hasta las profundidades de la santidad. El siervo apóstol Juan escribió en su libro, en su carta, en su primera carta, primera de Juan capítulo 2, verso 23, escribió estas palabras: todos los que se niegan, o todos los que niegan al Hijo, a Yahshua, están también sin el Padre. Pero aquel que reconoce al Hijo, también tiene al Padre. Nada puede existir fuera del gran yo soy. Bendito sea por siempre Elohim, un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre y para siempre. Doy gracias a mi amo y Adón por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para nosotros desde la eternidad, y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al Abacados y eterno. Te pedimos, oh Santo de Israel, que seas tú ministrándonos, instruyéndonos, hablándonos a través de este mensaje que nos tienes preparado hoy, bendito Rey, instruyéndonos a través de tu Dabar, y te pedimos que dispongas, Señor, de esta enseñanza para que pueda llegar a toda persona que necesita recibir instrucción, que necesita recibir Dabar de Elohim. Te pedimos que hables a través de tus emisarios en el mundo para que tu pueblo, tu redil, esa asamblea Kadoshim de apartados, esté preparada para toda buena obra y para que crezcan y se edifiquen cada día espiritualmente, crezcan como gigantes espirituales. En el nombre de Yahshua voy a hacer esta enseñanza del día de hoy y le pido a Elohim que llegue a toda persona que necesita de esta palabra, de esta enseñanza. Pues en Yahshua Hamashiach, amén, amén y amén.
Muy bien, mis amados hermanos, venimos hablando de las 70 semanas de Daniel y dentro del tema estamos mirando algunas de las diferentes doctrinas que hablan de esta profecía. Les he hablado un poco sobre la doctrina religiosa de los preteristas y futuristas, de los grupos cristianos que se fundamentan en el primer decreto del rey Ciro de Persia en el año 537 a.C., los que toman como referencia el segundo decreto del rey Darío de Babilonia, dictado 17 años después en el año 520 a.C. También les hablé un poco del grupo de los historicistas y les decía en la segunda parte de esta enseñanza que no hay evidencia, al menos creíble, de que una profecía dada por el Eterno sea interrumpida para continuarla mucho tiempo después. Aunque si el Eterno en su soberanía decide disponerlo de esa manera, pues así será y así se cumplirá. Sin embargo, en este caso, Elohim no dejaría la profecía sin enseñanza sobre esa situación. Lo menos que haría Adonai en su perfección sería instruir a su pueblo sobre este evento de suspensión del tiempo profético. Lo que nosotros podemos comprobar en la Escritura es el orden que siempre ha existido. Cuando Elohim da una profecía, siempre se ejecuta y se cumple desde el principio hasta su finalización sin interrupciones. Así es como ha sucedido siempre. Y así fue como el Malak le habló a Daniel, según está escrito. De esto vamos a seguir hablando. También les hablaba en la segunda parte cómo el pueblo cristiano ha sido confundido con lo que ellos llaman la Iglesia de Cristo, cómo a partir del catolicismo y seguidamente el protestantismo se ha mantenido a través de la historia una terrible campaña de desprestigio contra el pueblo de Adonai, al punto de decir que Elohim ha desechado al pueblo israelita, como le llaman en la actualidad pueblo judío, y ha creado una nueva iglesia, y que esa nueva iglesia es el cristianismo. Esa doctrina religiosa errática desde su inicio ha llevado a cientos y miles de creyentes a formarse una idea muy distorsionada, no solo del pueblo de Adonai, sino del mismo Creador santo bendito. Yahweh nos guarde. Porque han puesto a Elohim como si fuera un ser humano que miente y se arrepiente. Elohim no miente. Elohim desde el principio ha dicho que Israel es su pueblo escogido y amado. Y además, Elohim no se arrepiente. Yahweh, bendito sea su nombre Kadosh, ha dicho desde el principio que Israel es su único pueblo en este mundo. Y envió a su ungido Yahshua en búsqueda de ese pueblo apartado que es la simiente de Abraham. Bendito sea su nombre. Entonces, estos hermanos cristianos han aprendido de sus maestros y guías espirituales que ellos son una iglesia nueva, creada por Elohim, creada por Dios, es decir, son el nuevo pueblo de Hashem. Y eso es un grave, o mejor, un gravísimo error, porque la única asamblea apartada de Elohim se llama Israel. Estos hermanos creyentes deben comprender que ellos también son los israelitas de la dispersión en este mundo. Israelitas mezclados con las naciones del mundo y su paganismo. Y por consiguiente forman parte de las multitudes de Goyim o gentiles llamados a salvación por Elohim.
El pueblo de Israel es lo que los hermanos cristianos llaman la iglesia de Cristo. Por eso es bien importante escuchar estas enseñanzas que nos muestran algunas verdades que no les han enseñado allá en sus iglesias cristianas de donde venimos la gran mayoría de nosotros. Bendito sea Yahshua por siempre. Alabado sea su nombre. Y eso mismo ha sucedido con la profecía de las 70 semanas de Daniel, cuya interpretación profética también está plagada o llena de muchas doctrinas y teorías religiosas, mucha mezcla de diferentes posiciones doctrinales, donde cada grupo religioso dice y enseña lo que cree que es la verdad. Por eso debemos hacer este tipo de análisis, donde examinamos bajo la luz de la misma escritura sagrada esas orientaciones doctrinales religiosas. Pero no se trata de hacer cualquier tipo de análisis, como por llevar la contraria o por formar controversia. No, señor, de ninguna manera. Adonai nos guarde de ese tipo de disputas sin sentido. Se trata de hacer un análisis riguroso, serio y con mucha responsabilidad, tomando como referencia la misma escritura sagrada y el principio fundamental que nos enseña la misma Biblia. Lo que no está escrito en el Tanakh y en el Brit Hadashah no existe. No debe creerse, no debe existir para el pueblo de Elohim, porque no es palabra de Elohim. En la palabra del Creador Santo Bendito no debe haber injerencia de lo que piensa el ser humano, porque los pensamientos de los seres humanos no son los mismos pensamientos de Adonai, como dice Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Y lo que cada persona o grupo religioso interpreta o crea como doctrina, lleva impreso el sello mental y carnal humano de lo que cree que son las cosas de Dios, según sus propias ideologías, costumbres, cultura y creencias. Y así como puede estar en lo cierto, también puede estar muy equivocada esa persona o ese grupo y llevar a los creyentes a la confusión. A veces es como que nos olvidamos que lo que está de por medio es el redil del Adón y Señor Yahshua. Bendito sea por siempre su nombre Kadosh. Por eso se está desarrollando este estudio donde se están haciendo algunas observaciones a las doctrinas que hablan de las 70 semanas de Daniel. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Alabado sea su nombre. Prosigamos, mis amados, entonces, prosigamos con la parte del estudio de esta semana. El Tanakh nos entrega algunos eventos bíblicos que nos conducen a la respuesta sobre el cumplimiento de la profecía de Daniel en los tiempos de Yahshua en este mundo, y que contradicen las posturas doctrinas futuristas. Escúchenlo bien. Es el mismo Tanakh o escritura sagrada la que nos entrega esa información, no es el ser humano. Y esa información, repito, contradice las posturas doctrinales que hasta hoy día se han enseñado. Veamos esos datos bíblicos, esos eventos, para que vayamos tomándolo y tomando conciencia en nuestra fe. El primer evento es el tiempo para comenzar a contar la profecía. Acuérdense que les he estado hablando de estas cosas. Para que entiendan mejor deben ver la primera parte y la segunda parte, para que puedan entender lo que estoy diciendo en este momento. El primer evento es el tiempo que los estudiosos o adoctrinantes han tomado
para comenzar o para contar la profecía. El segundo sería el momento en que Yeshua nació en Betlehem, la casa del pan, que todos conocen como Belén. El tercer evento nos ubica en el tiempo del bautismo de Yeshua. Y el cuarto evento, que es justamente por el que voy a iniciar, porque allí casi no miran los trataístas, teólogos, en este acontecimiento debemos mirar bíblicamente qué sucedió después de la muerte del Adón. Cuando el Mashiach, o ungido del que habla la profecía de Daniel, es retirado de la ciudad Kadosh, cumpliéndose doblemente la profecía, no solamente en lo que el Malach le enseñó a Daniel, sino en lo que proféticamente anunció el mismo Yeshua en Mateo 23, Pasuquín del 37 al 39, donde dice allí el libro de Mateo 23, 37 al 39, vamos a leer, mis hermanos, vamos a buscar allí la cita bíblica, libro de Mateo, vamos a buscarlo, libro de Mateo. Libro de Mateo, muy bien. Ok, libro de Mateo, perfecto. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 23, por favor. Ok, aquí está. Aquí está. Y vamos a mirar los versículos del 37 al 39, donde dice, Jerusalén, Jerusalén, tú matas a todos los profetas, tú apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Pero te negaste. Yeshua mismo nos habla del cumplimiento de la profecía de Daniel, cuando nos dice en el versículo 38, ojo, mira, escuchen lo que dice el versículo 38 atentamente, mira, Yahweh, el Kadosh Barujú, está abandonando tu casa, está dejándola desolada. Miren, yo quisiera que este pasuk, este versículo 38 del capítulo 3 del libro de Mateo, ustedes lo grabaran tan profundamente en su mente y en su corazón cuando escuchen, sobre todo cuando escuchen, lo mediten y lo reflexionen cuando estén escuchando la profecía de las 70 semanas de Daniel, que los enseñan en todos lados. Y miren el versículo 38, lo que Yeshua dice, del capítulo 23 del libro de Mateo. Voy a volverlo a leer, miren lo gigante de la profecía cuando se cumple. Dice Yeshua, dice, mira, Yahweh está abandonando tu casa, Jerusalén. Está dejándola desolada. Pues te digo desde ahora, tú no me verás otra vez hasta que digas, Baruch Javá Beshem Yahweh. Bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Aquí está la desolación de la que habla el siervo profeta Daniel. La desolación de la que habla él. Y después de la muerte de Mashiach sufriente, tal como lo dice el versículo 27 de la profecía de Daniel, por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Y se cumplió a la perfección, mis hermanos, porque después de la muerte de Yeshua y hasta el día de hoy, ya no hubo ni habrá lugar para ningún tipo de sacrificio, incluidas las ofrendas de cereales y granos que se presentaban en el templo de Jerusalén, porque ya no existe templo ni altar de sacrificios, que es el único lugar que era aceptado y permitido para los holocaustos. Y como el pueblo judío quiso seguir haciendo sus rituales sacrificiales, entonces Adonai les retiró hasta la misma ciudad y el territorio de Judá, siendo destruido el templo hasta el final de la guerra, y la devastación con inundación lo anegó todo. La desolación llenó
completamente el pueblo y el lugar del pueblo. Como lo dice la profecía de Daniel, como lo dijo Yahshua, recordando a Daniel. Yo les dije al principio que este es un tema un poco complejo si el creyente no se sumerge en las aguas vivas de la palabra de Dios. Porque hay temas bíblicos que complementan la enseñanza y que no pueden dejarse a un lado. Por ejemplo, para comprender mejor el cumplimiento de la profecía de Daniel, con esto que les acabo de mencionar sobre la finalización de los sacrificios después de la muerte de Mashiach Yahshua, deben escuchar y aprender sobre las fiestas del Eterno y los tiempos designados o tiempos proféticos escritos allá en Levítico 23, que nos hablan del Mesías Yahshua y cómo se han cumplido y se cumplirán todas las fiestas proféticas en Elohim, en Yahshua, en el Mashiach. Cuando estudien y aprendan sobre las fiestas del Eterno, escritas allá en Levítico 23, se podrán dar cuenta cómo Elohim le puso fin a las ceremonias judías y a los rituales judíos justo al momento en que Yahshua muere, después de 3 años y medio de evangelización en este mundo, como dice el versículo 26 de la profecía de Daniel escrita en el capítulo 9, donde dice, después de 62 semanas Mashiach será cortado y no hay juicio en él. Esto sucedió a la perfección, así como lo dice la profecía. Y el versículo 27, de ahí mismo, del capítulo 9 del profeta Daniel, dice, por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Vean, hermanos, aunque los sacerdotes y el pueblo judío seguían realizando los rituales en el templo de Jerusalén, después de la crucifixión de Yahshua, esos sacrificios ya no eran agradables para Elohim. Por eso la ley ceremonial, la ley ritual, la ley de los sacrificios y las ofrendas de cereales y todas las demás holocaustos de animales que se ofrecían sobre el altar quedaron caducados, finalizaron después de la muerte del ungido de Elohim. Todas esas ofrendas quedaron suspendidas de ahí en adelante y hacia el futuro, sin ningún efecto. Y así ha permanecido en todo este tiempo de 2000 años, después de la muerte del Adón en la estaca del madero. Nada volvió a ser igual con los sacrificios, porque los eventos sobrenaturales que sucedían cuando se hacían sacrificios antes de la muerte del Mesías ya no volvieron a suceder. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde dice eso? Pues vayan a las fiestas de Levítico 23 y aprendan sobre esas fiestas. Ahí están esas respuestas. Y también aprendan sobre las moedín o tiempos designados proféticos que hablan del Mesías o ungido de Israel. Del mismo ungido que habla Daniel en su profecía. ¿Y por qué ya nada podía ser igual después de la crucifixión y muerte de Yahshua? Porque la profecía dice que sobre el ala del templo estará la abominación de desolaciones y continuará hasta que la ya decretada destrucción sea derramada sobre el desolador. Y fue la reconfirmación profética que hizo Yahshua justo cuando la profecía de Daniel se estaba cumpliendo en él mismo. Versículo 38 que acabamos de leer, mira, del capítulo 23 del libro Mateo, mira, Yahweh está abandonando tu casa, dejándola desolada. Pues te digo, Jerusalén, pueblo de Judá, pueblo de Israel, pueblo del mundo, que desde ahora no me van a ver más hasta que digan Baruch haba Beshem Yahweh, bendito el que viene en el nombre de Adonai. La perfección de la palabra de Dios en su plenitud.
porque la abominación desoladora ya no se separaría del ala del templo hasta la destrucción total del Beit Hamikdash. De ahí en adelante, Elohim ya no aceptaba más templos construidos por mano humana. Y el mundo que rechazó a Elohim no lo volvería a ver más hasta que en el futuro lo vean venir en su gloria divina y digan, Baruch Haba, Bashem Yahweh, bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Todo se cumplió en su tiempo, en la forma indicada, en el lugar que debía cumplirse y con los actores que debían estar presentes. Pero, como los hermanos judíos en su incredulidad en Yahshua querían seguir con sus prácticas religiosas, violando una vez más, ya no el pacto antiguo, sino el nuevo pacto en la sangre de Yahshua, entonces el Eterno les retiró todo lo que ellos idolatraban, comenzando por el mismo templo y su altar de sacrificios. Y los lanzó a ellos fuera de su territorio, dispersos por el mundo, destruyendo la ciudad Kadosh, tal y como lo dice la profecía de Daniel, y otras profecías lo confirman. Bendito sea Yahweh por siempre. Quiera Elohim que estén escuchando por allá bien la enseñanza, las personas que estén escuchando. Bendito sea Yahweh por siempre. También hay que mirar con toda atención el tiempo que siguió para los apóstoles y discípulos después de la muerte de Yahshua. Ese tiempo fue de completa turbulencia para los apóstoles y discípulos de Yahshua. Fue un tiempo terrible. Por eso tuvieron que permanecer escondidos hasta el día que el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo de Dios, viniera con poder sobre ellos y los llenara de ese poder del cielo para que pudieran salir de sus escondites y se atrevieran a afrontar todas las cosas terribles que tenían que padecer por causa del Evangelio. ¿Y en qué finalizó todo? En la expansión del Evangelio por el mundo y en la muerte terrible de los apóstoles y discípulos del ungido de Adonai. Y al final, la completa destrucción y esparcimiento del pueblo judío en el mundo. Era la parte que faltaba y sucedió exactamente como la profecía lo dijo. La profecía es una sola, mis hermanos, y debe cumplirse en forma continua e ininterrumpida. No son dos o tres, es una sola, y se cumple en su tiempo y de principio a fin. Sin embargo, y como lo vamos a ver seguidamente, y en estos eventos también hay algunas imprecisiones que trataré de no dejarlas pasar por alto. Por ejemplo, en la forma de contar el tiempo, mis hermanos. Y por eso probablemente a muchos de estos estudiosos y maestros de la teología cristiana que han sacado todas esas teorías apocalípticas o del final de los tiempos, no les cuadran las cuentas, lo cual los lleva a confundirse en los últimos 7 años o última semana de Daniel, como ellos le llaman. Entonces buscan otras formas de sustentar sus estudios. Se lo voy a explicar para que puedan darse cuenta cómo incluso, escuchen esto, les puede parecer tremendo, incluso hasta la misma edad del Adón Yahshua Hamashiach está en entredicho. Yahweh guarde mi boca. Recuerden, para los que lo saben y los que no lo saben, pues sépanlo, que en la antigüedad no se contaban los años como se cuentan hoy día, como se cuentan en este tiempo, sino que en la antigüedad, para contar los años y el tiempo, se tomaba como referencia el gobierno de los gobernantes que estuvieran de turno, el tiempo. Y de ahí en adelante se tomaba la fracción del tiempo que existiera para ese momento. Así es como los historiadores han hablado de los tiempos pasados. Y para nosotros ubicarnos en los tiempos pasados,
debemos hacer exactamente lo mismo. Debemos tomar esos tiempos y compararlos con las fechas de los relatos descritos, y así sabremos dónde estamos ubicados. Pero agreguen algo más a esto. Los años que decimos que conocemos en realidad no lo son. Algunos gobernantes han quitado meses y días a los años. Otros gobernantes han puesto días y meses a los años. Otros han quitado y puesto años, como lo vamos a ver ahora más adelante. También han modificado el año bíblico de 360 días y lo han pasado a 365 días según el calendario gregoriano actual. Por ese motivo hay varios espacios de tiempo secular que no coinciden con los tiempos bíblicos. Pero no bastando con eso, también habría que mirar si los estudiosos han utilizado el calendario solar o el calendario lunar o el calendario lunisolar para sus cuentas en la creación de sus doctrinas. Los ciclos de la luna con el sol varían cada determinado tiempo. Incluso estos estudiosos teóricos e intérpretes de las profecías bíblicas deben saber que el mismo calendario hebreo es cambiado en los días del año y no pueden hablar de interpretación correcta de una profecía bíblica sin trabajar con el calendario hebreo. Hay años de 353 días, hay otros años de 354 días y otros de 355 días. También en el calendario hebreo hay años de 383 días, otros de 384 días y otros de 385 días. Otros hablan de años de 280 días. Vean ustedes, todo depende de una serie de variables bastante complicadas, incluso para el mismo pueblo judío. Y para completar, ninguno de los estudiosos puede apartarse ni del calendario gregoriano ni del calendario hebreo para poder fijar los tiempos de sus estudios o doctrinas religiosas. Bendito sea Yahweh. Por eso digo y repito constantemente, no se confíen en los tiempos que les dicen que son, porque en realidad no lo son. Esto lo único que nos demuestra es el perfeccionamiento de la profecía del Mesías, cuando dijo, nadie sabe ni sabrá ni el día ni la hora, solo el Padre eterno, Kadosh, Santo, que está en los Shamaim. A ustedes les son dadas a conocer las señales de los tiempos para que estén alerta, pero no se les da a conocer ni el día ni la hora, porque eso estará dentro de la confusión de los tiempos. Y muchos que creían saberlo todo por sus muchos conocimientos serán sorprendidos. Muchos otros serán avergonzados. No exagero, mis hermanos, cuando digo que son bastantes las iglesias que ya están contando las semanas, los meses, los años y los días para el inicio de la tribulación, de la gran tribulación. Otros ya están finalizando la tribulación según ellos. Ya está finalizando la gran tribulación y ya están esperando que en cualquier momento aparezca el rey en las nubes. Otros dicen que la bestia ya está actuando y comenzando a marcar a los seres humanos. Y miren la confusión. La palabra dice que la bestia estará en aquellos tiempos, pero en aquellos tiempos de gran tribulación. No antes ni después, pero ya algunos, sin que la iglesia haya sido arrebatada según ellos, un rapto secreto, sin que haya sucedido, ya dicen que la bestia está actuando. O sea, hay una cantidad de confusión, hermanos. De todo esto, y lo más tremendo
es que los líderes religiosos de las diferentes iglesias les dicen a sus seguidores que lo que ellos están diciendo, esas son las fechas y los tiempos reales, precisos, exactos. Y se olvidan de la confusión profética de los tiempos y también sobre la confusión cronos de los tiempos de la venida del Adón Yahshua. Por eso debemos tener shalom en nosotros, como lo dice la palabra de Dios, y mirar las cosas con objetividad de nuestra fe, confiando solamente en lo que Elohim nos dice por medio de su Dabar Kadosh, estando siempre alertas y despiertos, tomados del talit de Yahshua, y no soltarnos de él, ya que es la única esperanza que tenemos. Elohim nos dio todas las alternativas para que nuestras lámparas estén bien encendidas y con suficiente aceite, no sea que en el momento menos pensado se acabe el aceite y nos quedemos a oscuras, y en ese momento llegue el rey para las bodas y muchos se queden afuera. Que Yahweh el Santo bendito nos guarde y nos proteja. Prosigamos. Cuando ustedes lean el libro de Nehemías, que es uno de los libros que utilizan los estudiosos de la teología profética cristiana futurista, traten de dedicarle, los que hablan del rapto secreto, traten de dedicarle el tiempo necesario para que entiendan los hechos que allí están narrados. Al compenetrarse en la lectura de este siervo profeta Nehemías, se darán cuenta que a partir del capítulo 8, versículo 1, aparece el maestro Esdras en escena de manera repentina. Ya Esdras aparece en la ciudad de Jerusalén para dar lectura al libro de la ley. Es como algo confuso esto en el libro de Nehemías. Por eso también la confusión en el conteo de algunas teorías apocalípticas. Entonces, para comprender esta repentina aparición de Esdras, debemos salirnos del libro de Nehemías e ir al Sefer, al rollo o al libro de Esdras, quien nos explica cómo fue su llegada a la ciudad y al templo, con las fechas tanto de salida como de llegada. El maestro Esdras, en el capítulo 7, versículos del 7 al 9 de su libro, nos dice que fue en el año séptimo del reinado de Artajerjes cuando salieron hacia Jerusalén con la orden de restauración de la ciudad. Este rey Artajerjes comenzó su primer año de reinado en el otoño del año 464 antes de Mashiach, lo que indica que en el año 457 antes de Mashiach es el séptimo año de su reinado. Ahora, ojo con lo que sigue. En el libro de Mateo, en el capítulo 2, versículo 1, dice que Yahshua nació en tiempos del rey Herodes. Y ojo con esto, repito, mis amados, que es bien importante para tenerlo en cuenta en las sumatorias de los tiempos. Los historiadores coinciden en afirmar, obviamente yo también he investigado, y en la historia me he encontrado con este dato. Los estudiosos de la historia bíblica coinciden en que este rey Herodes murió 4 años antes de finalizar la era o tiempo antiguo. Es decir, Herodes murió en el año 4 antes de Mashiach. Sin embargo, la escritura dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1, dice que Yahshua nació en tiempos del rey Herodes. Recuerden que les dije, presten bien atención, les dije que una de las formas de contar el tiempo antiguamente era tomando como referencia el nombre del gobernante que estuviera como rey en ese momento. Por lo tanto, el Adón Yahshua tuvo que haber nacido antes de la muerte del rey Herodes, porque el evangelista nos escribe y nos dice que Yahshua
ha nacido en los tiempos del rey Herodes. ¿Cuánto tiempo antes nació Yeshua? No lo sabemos con precisión, pero la misma escritura nos ofrece la siguiente información. Si ustedes van al libro de Mateo y se ubican en el capítulo 2, versículos 13 y 14, van a leer que Joseph y Miriam se fueron a Misraim, a Egipto, porque su vida estaba en peligro por causa del rey Herodes, estaba vivo. ¿Cuánto tiempo permaneció Yeshua con sus padres en Egipto? La respuesta está en el versículo 15. Dice el texto que Yeshua estuvo en Egipto con sus padres hasta la muerte del rey Herodes. ¿Qué edad tenía Yeshua cuando fue llevado a Egipto? Tenía alrededor de 2 años, 2 añitos. ¿De dónde sale ese dato? Pues tomando como referencia la fecha que los sabios le habían dado a Herodes. Léanlo allá en el versículo 16, de ahí del capítulo 2 de Mateo. Pero traten de leer una versión israelita que es muy precisa para que comprendan las dos diferencias de los textos. En una Biblia israelita, en el capítulo 2, versículo 16 del libro de Mateo, dice que Yeshua tenía 2 años. No dice que estaba alrededor o que estaba, no, dice que tenía 2 años. Ahí lo dice. Entonces, si ustedes leen una versión israelita y leen una latinizada, se van a dar cuenta de la diferencia de los dos textos. Ya sabemos por la historia bíblica y por la historia secular que Herodes murió 4 años antes de la era cristiana. Murió 4 años antes de esta era. Entonces ya llevamos 2 años de la edad de Yeshua, cuando el Mesías y sus padres huyeron a Egipto, estando Herodes con vida como gobernante. Y 4 años de desfase de la era cristiana, van 6 años que deben sumarse a la edad de la don Yeshua. Ahora, ¿dónde es que la edad de la don Yeshua queda en incógnito? En el tiempo que estuvieron en Egipto. Ahí es donde se pierde la edad del Mesías, porque la escritura y la historia no dan esa información. Solo sabemos que Yeshua fue llevado a la edad de 2 años para Egipto y que regresó cuando Herodes había muerto, como dicen los pasuquín del 19 al 21, donde dice allá, después de la muerte de Herodes, un malach de Yahweh se apareció en un sueño a Joseph allá en Egipto y le dijo, Joseph, levántate, toma a tu hijo y toma a tu esposa y váyanse ya para la Aretz Israel, para la tierra de Israel, porque aquel que quería matar al niño ya está muerto. Entonces Joseph se levantó, tomó al niño, a su esposa y se devolvieron para Israel. ¿Qué edad tenía el niño cuando regresó a Israel? No aparece esa información. Pero sí sabemos que Herodes gobernó por un poco más de 40 años. Y después de ese tiempo murió. Y en ese tiempo de gobierno de Herodes fue que nació la don Yeshua. Como no sabemos el año del gobierno de Herodes en que nació el Mesías, ni sabemos cuánto tiempo vivió en Egipto, entonces esos años que no se han tenido en cuenta han quedado sin sumarse a la edad de Mashiach Yeshua. Por lo tanto, deben sumarse a los 6 años que tampoco se han sumado. Pero hay otro dato. Cuando Yeshua y sus padres regresaron a Israel, se fueron a vivir a Nazaret. Ahí está escrito en los versículos 22 y 23, ahí mismo del capítulo 2 de Mateo. Entonces nos encontramos con el evangelista Lucas que nos dice que todos los años los padres de Yeshua, escuchen, los padres de Yeshua subían a Jerusalén para la festividad de Pesa. La escritura es bien clara cuando dice que Miriam y Joseph tenían por costumbre ellos subir a la fiesta de peregrinaje a Jerusalén. No dice que el niño iba con ellos, dice que los padres de Yeshua, porque es importante tener en cuenta esto, hermanos, porque Yeshua vuelve a aparecer en escena a la edad de 12 años, tal y como lo dice el versículo 42 del capítulo 2 de Lucas. Y esto sucedió después de haber regresado de Egipto.
en esos 12 años de edad, contados desde la fecha real de su nacimiento, en estos tiempos de Herodes, la huida a Egipto y el tiempo que permanecieron viviendo allá en ese país, el regreso a Israel y su aparición justo en la fiesta de Pesaj en Jerusalén, es donde están embolatados los años que no se han contado a la edad del Adón. Estos años están entre 6 y 10 años aproximadamente. Yahweh guarde mi boca. Entonces, ¿qué conclusión lógica y razonada podemos obtener sin que nuestra fe se vea alterada, según la Escritura Sagrada? Que la misma edad del Adón Yahshua Hamashiach que conocemos, al parecer también está confundida. Que Yahweh el Santo bendito nos bendiga y nos guarde y nos instruya más. Por eso les dije que incluso, aunque creamos que sí estamos en el tiempo correcto, en verdad no es tan cierto. Porque lo que nos muestra la historia bíblica y la historia humana es que hay bastantes imprecisiones en el conteo del tiempo para que la profecía se cumpla. Nadie sabe ni el día ni la hora. El nacimiento del Mesías Redentor, que todos creemos en fe y por la Escritura, que son 33 años de vida del Adón, al parecer no es muy precisa, según el tiempo que nosotros manejamos en nuestro calendario gregoriano. Esto no debe preocuparnos, obviamente, porque es profético, mis amados, y además lo verdaderamente importante no se ha alterado, que es la salvación por medio del Mesías Yahshua, ungido de Elohim Altísimo. Miren, mis hermanos, si los tiempos y las fechas fueran precisos y no se hubieran confundido, en este momento, con toda la tecnología y la información que existe, el ser humano ya sabría el día y la hora de la venida del Rey. Y eso no lo puede saber ningún mortal bajo el cielo, ni siquiera los ángeles, solo Elohim Creador. A mí me gustaría hacer la pregunta a los teólogos cristianos, con mucho respeto, con mucho aprecio, a estos teólogos y estudiosos que defienden y sostienen la teoría futurista de la última semana de Daniel para estos tiempos. Me gustaría hacer esta pregunta. ¿Ustedes han tenido en cuenta los años no contados en la edad del Adón Yahshua? ¿O solamente se sostienen en sus propias creencias que la profecía se subdividió en dos partes y no más, sin fuentes o fundamentos rigurosos? Bendito sea Yahweh por siempre. Miremos otro evento que el mismo Tanakh nos entrega y que nos orientan hacia una posible respuesta escritural, donde puede verse el cumplimiento de la profecía de Daniel en los tiempos del Mesías. Es el que nos habla del tiempo del bautismo de Yahshua. Miren y verán, el libro de Lucas, en el capítulo 3, versículos 21 y 23, nos dice que Yahshua se bautizó como a la edad de 30 años. Así dice el libro sagrado, ustedes lo leen ahí. 30 años según lo que ha sostenido el catolicismo. Escuchen, el catolicismo, porque ellos fueron los causantes de no contar bien el tiempo de la muerte del rey Herodes. Cuando investiguen se van a dar cuenta bien de toda esa situación del catolicismo. Entonces, el evangelista Lucas, en el capítulo 3, versículos 21 y 23, nos dice que Yahshua se bautizó como a la edad de 30 años. Y esto sucedió en el año 15 del reinado del emperador Tiberio César, cuando Poncio Pilatos era gobernador de Judea, según lo que está escrito en los versículos 1 y 2 del mismo capítulo 3 de Lucas. Léanlo. Este dato tampoco es tan exacto, entiéndanlo,
aunque está escrito en la Biblia. Ya les voy a explicar por qué. La historia nos dice que Poncio Pilato gobernó a Judea desde el año 26 antes de Masías hasta el año 36 después del nacimiento de Masías. Esto nos indica que para el año 27 Poncio Pilato era gobernador de Judea. Toda esta información ustedes la pueden confirmar allá en los libros de historia. Bueno, la gran mayoría de creyentes ya no hacen ese ejercicio, sino que van a Google. No importa, vayan a Google. Lo importante es que verifiquen la información si desean hacerlo. Por otro lado, Tiberio era hijastro del emperador Octavio Augusto César, quien gobernó desde el año 27 hasta el año 14 después de Masías. Pero Tiberio era corregente del imperio desde el año 12 después de Masías. Por lo tanto, podemos contar los 15 años que dice la Escritura de Tiberio de dos maneras. Primero, como corregente. El año 13 sería su primer año y el año 27 su 15º año. 15 años de reinado de Tiberio, como lo dice ahí el libro, la Escritura. En segundo lugar, podemos contar los años como lo hacían los hermanos judíos, del 19 de agosto a octubre del año 14, sería su primer año. Y del otoño del año 14 al otoño del año 15 sería su segundo año. Y continuando con esa secuencia, llegaríamos al final del año 27 en otoño, cuando comienza su 15º año, el año 15. Entonces, como podemos ver, de cualquiera de las dos maneras que hagamos esa cuenta, llegamos siempre, como dice la Escritura, en el año 15, llegamos siempre al año 27 después de Masías. Y si miramos la edad del Adón, que nos indica la historia, tampoco coincidiría con la Escritura Sagrada. O probablemente, ojo, probablemente nos confirma la fecha de su nacimiento antes de la muerte de Herodes. Vean ustedes. Sin embargo, nosotros entendemos que el primer día del primer mes del año 27, después de Masías, se cumple exactamente la profecía de Daniel, ya que es el día en que Yeshua cruza el Jordán, y es sumergido en aguas, en el río Jordán. Y dice Yohanan, miren, el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo, y lo señala, lo mostró. Eso está escrito hoy en Juan 1:29. Y en ese momento se cumple lo que dice el ángel Gabriel a Daniel en el versículo 24, cuando dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre la ciudad Kadosh, para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para borrar. Escuchen todo, ¿no? Lo que dijo el ángel: para borrar las iniquidades, para hacer expiación por las iniquidades, para traer justicia eterna, y para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar Kadosh Kadoshim. ¿Quién hizo todo esto, mis hermanos? ¿Quién era el único ser sobre la tierra que podía proféticamente ponerle fin a la transgresión, sellar el pecado, borrar las iniquidades, hacer expiación por las iniquidades, traer justicia eterna, sellar la visión profética y ungir el lugar Kadosh Kadoshim en 70 semanas? Como lo dice el versículo 24 del capítulo 9 de la profecía de Daniel. El nombre es uno: Yeshua el Adón. Era y es el único que podía hacerlo, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, versículos 4 y 5. Exactamente como dijo Elías, que debía, como lo dijo el Elías, Yohanan el Elías, que debía venir delante del ungido preparándole el camino. Cuando lo vio, cuando se sumergió en aguas, y lo mostró y dijo: miren, mírenlo. Él es el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo, el que está borrando, sellando el pecado, poniendo fin a la transgresión, borrando iniquidades, expiando iniquidades, trayendo justicia eterna, sellando la visión, ungiendo el lugar Kadosh Kadoshim. Mírenlo, ahí está. Ahí está el Cordero. Él es el que está quitando el pecado del mundo. Juan 1:29.
Él lo hizo todo a la perfección del cumplimiento de la profecía. Bien dijo el mismo Adón en Mateo 5:17, no piensen que yo he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolirlos, sino a completarlos. En este momento, justo, se cumple la profecía del ángel Gabriel. Digamos, aceptemos como dicen algunos de los doctrinantes, no las 490 semanas si no lo quieren aceptar, porque están las semanas completas, porque no se sabe la edad en la que, los años en los que, la edad en la que nació Yahshua en el tiempo de Herodes. Recuérdenlo, los 7 años que faltan. Sin embargo, supongamos que no lo acepten, entonces que ellos digan, aquí se cumplen solo 483 años, exactos, después del mandato de Artajerjes, quedando solamente los últimos 7 años por cumplirse. Pero, como no sabemos exactamente la fecha del nacimiento del Adón, Yahshua, solo sabemos que nació en los tiempos del rey Herodes, entonces es donde yo insisto y coincido con algunos estudiosos de la Torá. Todo el contenido de la profecía de Daniel debe ser dentro de la misma profecía y debieron cumplirse tal y como lo dijo el gran Malach, el gran ángel al siervo profeta Daniel, porque es que no puede haber mentira en una profecía. Es decir, debieron cumplirse exactamente los 70 años continuos, porque no son dos profecías dadas en el mismo tiempo, o una profecía subdividida en dos profecías distintas, o una profecía aquí y otra allí. No, es una sola profecía donde suceden varias cosas distintas dentro de la misma profecía, pero debe cumplirse todo dentro del mismo tiempo de 70 semanas, como dice el versículo 24, cada semana de 7 años consecutivos o 490 años ininterrumpidos. Es que no hay otra opción, mis hermanos. Ahora, ¿dónde es que escrituralmente, con fundamento único y exclusivo en la palabra de Dios, dónde es que veo la confusión de los estudiosos e intérpretes de la teología profética? La respuesta más aproximada y que encaja perfectamente está en que los teólogos están confundiendo dos profecías distintas que fueron dadas al profeta Daniel. Una profecía que corresponde a las 70 semanas de las cuales estamos hablando y analizando en esta enseñanza. Y otra profecía que aparece ahí mismo en el libro de Daniel, pero está en el capítulo 8 y que da un tiempo de 2300 días para los tiempos finales. En la siguiente enseñanza del próximo Shabbat vamos a ver esa profecía. Y van a darse cuenta de la claridad con que el gran Malach da esa profecía. Pero con mucha precisión indica que esa profecía sí es para el tiempo final. Y con unos acontecimientos muy precisos que encajan perfectamente en el libro de Revelaciones y demás profecías del libro sagrado. Por ahora, sigamos con el capítulo 9 del libro de Daniel y miremos los versículos 25 y 26, mis hermanos. Vamos a leer versículos 26. Ubíquense, por favor, allá en el capítulo 9 del libro de Daniel, mis amados. Por favor, yo busco aquí. Mientras tanto, ustedes buscan allá. Capítulo 9, libro de Daniel. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado seas. Muy bien, aquí está. Capítulo 9, libro de Daniel. Y vamos a leer, por favor, los versículos 25 y 26. Dice allí, conoce por lo tanto, el versículo 25 dice, conoce por lo tanto y entiende que 7 semanas de años pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y edificar Jerusalén hasta que el Mashiach, el príncipe, venga. Permanecerá reedificada por 72 semanas de años con plazas y pozos alrededor, pero estos serán tiempos angustiosos.
entonces, después de 62 semanas, Mashiach será cortado y no hay juicio en él. Aquí aparece un punto, mis hermanos. Aquí aparece en este versículo un punto que separa la oración y luego continúa. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh, pero este fin vendrá con inundación y la desolación está decretada hasta el fin de la guerra. Mucho ojo y mucha atención con esta lectura, mis amados hermanos. La primera parte de las 70 semanas de las que habla el verso 25, como 7 semanas, es decir, 49 años literales, durante los cuales la reconstrucción de Jerusalén y del templo sería realizado, terminaron en esos 49 años terminaron en el año 408 antes de Mashiach, según las cuentas que nosotros podemos hacer con la información que tenemos. Pero como ya se los he dicho y está confirmado, todos estos tiempos están muy confundidos y al fin ni siquiera se tiene certeza de ese cumplimiento. La siguiente subdivisión de las 70 semanas, que se extiende hasta la aparición del Mesías, es de 62 semanas seguidas, las cuales comprenden un total de 434 años y llegan hasta el año 27 después de Mashiach, justo al bautismo. Justo el día del bautismo, porque así está. Pero ténganlo bien en cuenta, llegan hasta el año 27 después de Mashiach. Pero como no sabemos, recuerden que no sabemos la edad, ahí es donde están los años y ahí es donde está la profecía cumplida completamente. Según la información del tiempo que podemos inferir en meros cálculos hipotéticos, porque no hay certeza absoluta. Les acabé de hablar de la época que sucedió el bautismo de Yeshua en el Jordán. Porque el libro de Lucas en el capítulo 3, versículos 1 y 2, nos dice que esto sucedió en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea. La profecía es perfecta. Aquí tendríamos, si en gracia de discusión aceptamos que no son los 490, sino los 483, aquí los tendríamos entonces cumplidos. Y se cumplen justo cuando el Adón tiene, según la Escritura, 27 años. Faltando justo los 7 años que corresponden a su ministerio público, su muerte y su resurrección, ya que todo se cumplió cuando el ungido tenía más de 33 años de edad, abarcando con mucha precisión el tiempo completo de los 490 años, tiempo en el cual la ciudad ha permanecido reedificada, como lo dice la profecía, con plazas y pozos alrededor, como lo dice la profecía. Todo eso fue en tiempos angustiosos, como lo podemos también ver bien en el libro de Esdras y Nehemías, y lo dice ahí la profecía. Pero como los teólogos no aceptan esto, sino que sostienen que así no es, sino como ellos dicen, entonces digamos que aún quedan faltando 7 años o la última semana según ellos. Ahí es donde la misma Escritura nos exige remitirnos nuevamente a su texto. Vuelvan al versículo 27 del capítulo 9 del libro de Daniel. Vuelvan, ubíquense ahí de nuevo. Donde dice, entonces dice, después de 62 semanas, en mayúscula, Mashiach será cortado y no hay juicio en él. Ahí está muy claro qué dice la profecía. ¿Qué sucedería inmediatamente después de las 62 semanas cuando ya han transcurrido 69 semanas en total? Es decir, 7 más 62. ¿Qué es lo que dice la profecía que es fiel y verdadera? Que sucedería tan pronto finalizaran los 483 años. ¿Qué dice la profecía? Dice, entonces después de 62 semanas Mashiach será cortado y no hay juicio en él. La profecía dice que los hechos dichos por el ángel seguirían cumpliéndose
ininterrumpidamente y sin demora. Mashiach fue bautizado a la edad de 27 años y muere cerca de los 34 años. Ahí están los 7 años que faltaban para completar los 490 años de la profecía. Y este es mi punto de vista, porque está el sustento en la misma escritura sagrada, cuando leemos el texto sagrado, sin el ánimo de interpretar la palabra de Dios, sin el ánimo de crear nuevas propias teorías religiosas, sin el ánimo de construir nuevas doctrinas apoyándonos en las profecías del cielo solamente, acudiendo solamente a la bendita Dabar de Elohim. Entonces nos encontramos con la verdad espiritual sin vendas humanas. Ahora, mis hermanos, miren lo que van a hacer, hagan este ejercicio. Ahora lean todo el versículo nuevamente y vean todo su contenido profético en su cumplimiento. Lean el versículo 26 del capítulo 9 de la profecía de Daniel. Léanlo. Léanlo mientras yo parafraseo en letra grande, mayúscula, negrilla. Léanlo, vayan leyéndolo ustedes, mientras que yo parafraseo, donde dice allá este pasuk, este versículo dice, claramente dice, entonces, después de 62 semanas, Mashiach será cortado y no hay juicio en él. Aquí aparece un punto que separa la oración. Y después continúa diciendo, después del punto continúa diciendo, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh, pero este fin vendrá con inundación y la desolación está decretada hasta el fin de la guerra. Vean lo que dice esa profecía. Ahí mismo está, no hay nada que interpretar, no hay nada que añadir, no hay nada que quitarle a la predicción del gran rey. Dice que después de 62 semanas, que en realidad son 79 en total, que se han cumplido perfectamente en el año 27 después de Mashiach, comenzando justamente la semana 70, para llegar hasta los 490 años. Justo cuando sucedió el bautismo de Yeshua en el Jardín, en el Jordán, tal y como lo dice el libro de Lucas, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, es sustento bíblico. Esto sucedió en el año 15 del reinado del emperador Tiberio César, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, finalizando con la muerte y resurrección del Adón. Justo en ese año, cuando se inicia el conteo hacia la parte final de las 70 semanas, se cumple lo que está escrito en la profecía de Daniel, que son básicamente 5 cosas. 5 que dice ahí. Primera, Mashiach sería cortado, es decir, sería muerto tal y como sucedió. Segundo, no sucedería un juicio en él. Exactamente así fue. Tercero, el pueblo de un príncipe o gobernante destruiría nuevamente la ciudad y el lugar Kadosh, que fueron reconstruidos. Así sucedió. Roma destruyó a Jerusalén con su templo. 4. Este fin de la ciudad y del lugar santo vendría con inundación, es decir, con ocupación total. Efectivamente así sucedió. Y quinto, la desolación estaría decretada hasta el fin de la guerra. La desolación que ha estado presente hasta el día de hoy, como lo dijo Yeshua. Mira, Yahweh está abandonando tu casa, dejándola desolada. Todo esto sucedió al pie de la letra, nada faltó. Los acontecimientos finales de las 70 semanas sucederían exactamente después de 62 semanas. No era dentro de los 483 años, sino después de los 483 años, cuando comienza el conteo hacia los 490 años. Y si leen la parte que sigue después del punto, del versículo 26, porque creo que aquí es donde hay confusión, dice aquí, el pueblo de un príncipe, ojo, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh, pero este fin vendrá con inundación y la desolación está decretada hasta el fin de la guerra. Esto se cumplió con perfección. Vino Roma con su gobernante o príncipe y destruyó la ciudad y el lugar Kadosh. Eso se cumplió y la desolación fue
la que estuvo presente hasta el final de la guerra, porque lo que hubo fue eso, desolación. ¿Cuánto tiempo transcurrió hasta aquí, según las escrituras? 70 años. Los mismos 70 años del cautiverio. Ahora, veamos la parte siguiente de la profecía escrita en el versículo 27 del capítulo 9. Y aquí es donde entra a ejercer bastante direccionamiento la versión bíblica que se esté utilizando, la que estén utilizando los estudiosos, los trataístas, los intérpretes, los adoctrinantes, la que estén utilizando los mismos creyentes que leen, y la traducción que se haya hecho por los escribanos, por los traductores. Porque la versión israelita, cuando nosotros vamos a leer el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, la versión israelita dice así, escuchen, dice, Él hará, Él, con E mayúscula al principio, Él hará un pacto firme con muchos por una semana de años. Por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Aquí es donde se están agarrando a la última semana, que es, dicen que son los últimos 7 años de la vida en este mundo, que son el tiempo antes de la tribulación. Aquí es donde los hermanos futuristas, los que predican el rapto secreto, se agarran a este versículo, donde dice, Él hará un pacto firme con muchos por una semana de años, por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Ojo, hermanos, así lo dice la israelita. Pero si miramos una versión que no es israelita, sino latinizada, miren lo que hay. Léanla ustedes allá. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Vieron la diferencia? Cuando el escribano profético está hablando de Él, que es lo que dice el versículo 27, según la versión israelita, cuando el escribano profético está hablando de Él con E mayúscula, como les dije, ¿de quién habla, mis amados hermanos? Si saben ustedes, y si no saben, apréndanlo, que cada vez que se habla de Él con E mayúscula, según la Kol Torah hebrea, se está hablando es de Elohim. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De quién están hablando los versículos 26 y 27, mis hermanos? La respuesta es una y única. Se está hablando del ungido de Elohim, es decir, de Mashiach, porque es el único, Él, es el único Él, con E mayúscula, que puede hacer un pacto firme, como dice ahí el versículo. Él hará un pacto firme con muchos. Yahshua es el único que puede hacer un pacto firme con muchos. Y ojo, y además de hacer ese pacto firme con muchos, es el único que puede cesar el sacrificio y las ofrendas que son agradables delante de Elohim. Un pacto firme es un pacto perdurable. No se destruye ni se acaba porque es firme desde sus cimientos. De lo contrario, sería un mero pacto y nada más, y en cualquier momento se acabaría. Pero este pacto firme que Él, o sea, Elohim, Mashiach, haría con los muchos, sería un pacto firme y sin final. ¿Ustedes quieren confirmar la existencia de ese pacto firme y sin fin, sin final, que Elohim haría con los muchos en la Escritura Sagrada, dicho por el mismo Mashiach? Si ustedes quieren confirmarlo, pues los invito a que vayan al libro de Mateo. Ubíquense en el libro de Mateo y abran el capítulo 26 y lean el versículo 28. ¿Qué dice ahí? Mateo, capítulo 26, versículo 28. ¿Qué dice ahí? Léanlo ustedes mismos allá en sus casas. ¿Qué dijo Mashiach ungido
Mashiach traduce ungido, cuando llegó su tiempo del cumplimiento de la profecía. ¿Qué dijo? Léanlo, dijo, esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, el pacto que haría. Mi sangre derramada a favor de ¿qué? De muchos. Mayúscula, pacto muchos, para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Aquí están los muchos con los que el Mashiach hizo el pacto, firme, duradero, y que lo menciona el siervo Daniel en el versículo 27. Los muchos somos ustedes y yo, mis hermanos. El pacto firme es el pacto eterno en la sangre del Cordero, derramada en la estaca del madero por nuestra redención eterna. Ninguno de nosotros estábamos o aparecíamos por ningún lado en ese pacto firme, duradero. No existíamos. Pero Yahshua, el ungido del Elohim Altísimo, vino e hizo ese pacto firme, indestructible con todos nosotros. Un pacto de redención y de perdón de pecados. Y no solo eso, sino que ese pacto con muchos ratifica, completa y cumple la profecía de Daniel escrita en el versículo 24. Vuelvan, donde dice 70 semanas. Ojo, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad Kadosh para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para borrar las iniquidades, para hacer expiación por las iniquidades, para traer justicia eterna y para sellar la visión y profecía y para ungir el lugar Kadosh Kadoshim, santo bendito. Alabado sea el Rey, la perfección profética en su plenitud. Justamente todo eso fue lo que sucedió cuando vino el Mashiach, o ungido del que habla la profecía de Daniel. ¿Quién es el único que puede hacer todo lo que dice este versículo 24? La respuesta es una y única, Yahshua, el ungido, el Mashiach de Elohim Altísimo. Bendito sea su nombre Kadosh. Ahora vean lo siguiente, ¿qué sucederá si en vez de leer la versión israelita, que es la que yo utilizo, y es la que deberían utilizar todos los estudiosos de las profecías y los cristianos y todos, qué pasaría si en vez de utilizar esta versión que yo utilizo de corte hebreo, qué sucedería si en vez de eso yo utilizo una Biblia latinizada, de esas versiones traducidas? Pues miren lo que se van a encontrar en el texto, el versículo 27 de esas Biblias, vea lo que dice. Dice, durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Vean ustedes cómo en vez de hablar del ungido, que es del que está hablando la profecía del versículo, desde el versículo 24, ahora aquí se cambia completamente la versión y ya se habla de un gobernante que vendrá y hará un pacto con muchos. Claro, las cosas cambian vertiginosamente, ya no es la misma persona. Porque esta versión latinizada grecorromana de corte católico del clero romano confunde al gobernante que vendría a ser un pacto con el pueblo del príncipe que vendría a destruir la ciudad del cual habla el versículo anterior, el 26. Y confunden todos estos dos con el Mashiach ungido. Y en esta confusión es donde se encuentran los defensores de esta doctrina futurista, que es la que habla del arrebatamiento, del rapto secreto de la iglesia, porque dicen que este es un pacto que el anticristo hará con Israel. Es más, ya andan diciendo que ese es el pacto que hicieron ahorita para que Hezbollah ya hiciera las paces con Israel. Eso están sacando una cantidad de cosas. Dicen que ese es el pacto, que el anticristo hará con Israel y que este pacto se firmará al principio de la última semana, que según ellos la desplazaron para el final de los tiempos, hacia donde han desplazado la semana 70 de Daniel, y que a la mitad de esta semana
se romperá ese tratado y aparecerá el gobierno del anticristo. Sostienen que la profecía dice que la última semana es el clímax de las 70 semanas. Esto es lo que todos hemos escuchado hasta el día de hoy. Esta es la doctrina del rapto secreto de la iglesia de Cristo, según ellos. Creo que aquí está la confusión, confundir no solamente la profecía, porque les dije que hay dos profecías, les dije, en Daniel, una en el capítulo 8 y otra en el capítulo 9. Y que la del capítulo 8 la voy a tratar la próxima semana para que vean que esa sí es la del final del tiempo. Además de confundir las dos profecías, confunden al ungido, a Mashiach, del que habla el Tanakh con una traducción grecorromana que mencionó, fue a un gobernante que vendría. Créanme que yo no me opongo a los eventos terribles que van a suceder al final de los tiempos, porque de esos eventos apocalípticos les voy a hablar en la última parte de esta enseñanza de las 70 semanas de Daniel. Ojalá y estén pendientes para que escuchen bien todo eso. Lo que yo no veo ajustado a la escritura es la doctrina futurista de las 70 semanas, porque no han tenido en cuenta el texto escritural que debieron haber tenido en cuenta y que aún dándose cuenta de sus errores cuando han pasado los años siguen defendiendo su teoría. Y la gente les cree porque dicen que son muy reconocidos como grandes predicadores y apóstoles y profetas de los tiempos modernistas y que como ellos lo dijeron, entonces ellos están esperando todos un rapto secreto que va a suceder en estos días y muy pronto. Quiera Elohim que así sea y nos lleve a todos. Pero tenemos que ceñirnos a la profecía y a la escritura sagrada que nos abre los ojos. Así como hace el catolicismo con sus dogmas de fe, así están haciendo los hermanos cristianos. Así es como están ellos repitiendo lo mismo y no queremos seguir en lo mismo, mis hermanos. Pero bueno, como este tema es tan largo, vamos a ir terminando por hoy. Hasta aquí para seguir la próxima semana. Pero escuchen, antes de finalizar la parte de hoy, vayan ahí, sigan y miren la parte final del versículo 27. Pero léanlo en una Biblia grecorromana, en una latinizada, en una de esas versiones que hay católicas o cristianas evangélicas. Miren la parte final del versículo 27 y miren lo que dice la porción del texto. Miren lo que dice. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. ¡Claro! Con esta traducción les da más motivos para reforzar su teoría futurista, porque está dando a entender que todo esto lo hace un gobernante del final de los tiempos, que será el que establecerá la abominación en el templo. Cuando lo que dice la profecía es que vendrá el pueblo de un príncipe y por medio de la guerra destruirá la ciudad y el templo. Y eso sucedió justo en los años posteriores a la muerte de Yeshua, cuando vino Roma y destruyó la ciudad y el templo. Además, sostienen que esa es la abominación desoladora que se sentará en un tercer templo judío que será construido al final de los tiempos. Cuando lo que dice la versión israelita es sobre el ala del templo estará la abominación de desolaciones y continuará hasta que la ya decretada destrucción sea derramada sobre el desolador. Es bien diferente el texto, porque aquí dice que sobre el ala del templo estará la profecía que se cumplirá sobre el desolador. No sé hasta dónde ustedes estén comprendiendo las cosas, mis hermanos. Si necesitan volver a escuchar la evangelización, si necesitan ir a escuchar las dos primeras partes para seguir en esta y luego con las otras que siguen, para entender mejor, háganlo. Pero abran los ojos. Pues de aquí en adelante, ustedes deben estar muy atentos. Es a estar tomados del talit de Yeshua HaMashiach. Agarrarse solo a él y pedir revelación del cielo. Bendito sea Yahweh y Yeshua por siempre. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Adón Yeshua, te damos toda rabá, toda la exaltación, toda la honra, la gloria, la alabanza. Te bendecimos, Abacados,
Y te pedimos, oh Santo bendito, que seas tú ministrándonos, instruyéndonos, hablándonos, haciendo de nosotros un pueblo Kadoshim apartado, instruyéndonos, Señor. Háblanos, que tus siervos escuchamos, y fórmanos, Señor, en la emed que viene del cielo. Que toda teoría, toda religiosidad, toda enseñanza, toda doctrina, todo aquello que se nos haya dicho que esté contrario a tus profecías y a tu palabra, salga de nosotros, Señor. Y que solamente la palabra santa, pura y perfecta de Elohim sea la que camine con nosotros y sea como lámpara, no solamente en nuestros pies, sino en nuestra cabeza, en todo nuestro ser, que nos ilumina, nos instruye siempre. En el nombre bendito de Yeshua, amén, amén, amén. Mis hermanos, por hoy la enseñanza pues ha terminado. El próximo Shabbat, con la ayuda del Eterno, pues continuamos a las 7 de la noche, continuamos con la enseñanza. Espero que los que quieran reenviarla, envíen esta enseñanza a todo aquel que necesite, envíenla, escúchenla, reenvíesela a todo aquel que necesita aprender Torah. Y podrá usted ayudar a tantas personas que necesitan abrir sus ojos espirituales. Permítanme hacer esta oración que aparece en la Torah como una oración llamada sacerdotales para todo el pueblo de Elohim, y es de grande bendición para todos nosotros. Llevarejeja Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisha Yahweh Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Que Yahweh el Santo bendito le guarde y le bendiga, amado hermano, hermana, allá donde usted esté, junto con sus casa y toda su familia. Yahweh el Kadosh Baruj Hu haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de todos nosotros Rahamín, misericordia, nos muestre su rostro y ponga en cada uno de nosotros la Shalom de Yahshua Hamashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que esta bendición llegue a ustedes y llegue también sobre mí, sobre mi casa, y que todos seamos guardados bajo la Shekinah del Ruach HaKodesh, ese lugar de descanso, de shalom y de santidad del Espíritu Santo de Dios. Dice el libro sagrado, Besamú Eshemi al Bnei Israel Baami Abarahem, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré a todos. Mis amados, Shalom Ubrahot, paz y bendiciones para todos. Tengan un Shabbat lleno de grande bendición, de descanso en el Adón, y en el próximo Shabbat, con la ayuda del Eterno, nos volvemos a ver. Hagan virales estas enseñanzas, como le llaman hoy día, virales. Envíenlas a toda persona para que sean muchos los que estén en los caminos del Adón. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones.